Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bona vespre. Bienvenidos a la presentación del primero, ya veremos, esperemos que venga alguno más, de los libros de Salvador Pérez León, La piedra y el sol. En principio vamos a empezar con a visionar un vídeo, ese vídeo promocional que ha hecho un compañero nuestro de promoción, Javier Llombart, que no puede estar entre nosotros, pero que él, en lugar de dedicarse al periodismo, se ha dedicado a la realización de cortos y de trabajos audiovisuales. Así que sin más demora, damos play y lo vemos. Bueno, les presento la mesa, ya empezamos ya directamente a lo que es la presentación pura dura del libro. A la derecha, a su izquierda, tienen a Raúl Valcárcel, que es escritor, y aquí ya tienen al homenajeado de hoy. Si están aquí es porque conocen a Salva. Algunos se habrá perdido leyendo en la programación de la FNAC que hoy había un acto y se presentaba una novela, y hay mucha gente que viene y a las tardes se las pasa. Pero todos conocéis a Salva, o sea, poco os puedo contar que no sepáis. Pero desde mi visión, desde mi punto de vista, yo lo conocí en la facultad, en cuarto de carrera, el típico calladito, cuando quiere, el chico que nunca rompe un plato, y bueno, hicimos amistad, ¿no? La cuestión está en que acabamos la carrera y cada uno sigue un punto distinto. Él ha trabajado en Valencia Wii, ha trabajado en una revista ciclista, ahora está trabajando en un gabinete de comunicación. Se ha dedicado mucho más a temas varios. Entonces, una buena noche me llama por teléfono. Salva, cuando llamas que quiere algo. No es para qué tal, cómo estás. Eso sí, eso te lo hizo al principio, pero después le dices, Salva, ¿qué quieres? Y cuando ya lleva 10 minutos preguntando cómo estás, las niñas bien, todo bien, ¿qué quieres? Y digo, ya está, el tarjetón de boda. Se casa. Pero no, dice, mira, que voy a presentar un libro. Claro, la segunda pregunta de un periodista. ¿Tú has escrito un libro? Que sí, he escrito un libro. ¿Cuánto hace? Mucho, lo tenía ahí y al final me lo publica una editorial. Por cierto, excusar la presencia de la editorial porque por motivos de agenda no ha podido asistir. Y entonces nada, como yo tampoco soy fácil de camelar ni nada, pues aquí, a presentar más o menos hacer de maestro de ceremonias de la presentación del libro. Pero, vale, vamos a presentar el libro. ¿De qué va? Es de ciencia ficción. ¿De qué? Empieza en Punta Cana. Y entonces ya enseguida, porque el viaje de fin de carrera fue en Punta Cana. Y entonces, asustado de, ¿estamos alguno de nosotros en el libro? No, estate tranquilo que no hay ninguno de vosotros en el libro. ¿O sí, Raúl? Hola, buenas tardes. No, que yo sepa, no hay ninguno de vosotros. El libro empieza en Punta Cana, como presentación de uno de los personajes principales del libro, y como punto de partida de uno de los sucesos que sucederán, valga la redundancia, en el libro a través de toda la novela.
A mí, cuando Salva me dejó el libro para leerlo, lo primero que me llamó la atención fue el tema, que era, bueno, 2012, mayas, entonces uno tiende a pensar que es un libro que va a tratar un poco sobre el fin del mundo, que hay grandes catástrofes asolando el planeta. Uno recuerda películas con muchos efectos especiales, así muy pomposos, muy coloridos, mucha ciencia ficción y un poco sentido. Entonces, cuando empecé a leer el libro, me sorprendió esto, que había bastante sentido en lo que se estaba hablando, y la base era bastante científica, amparada sobre todo por la astronomía, matemáticas y la arqueología, pero sobre todo por la astronomía, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces esto me sorprendió porque se trataba desde un punto de vista muy realista, poco fantasioso, poco llevado así por los mitos y leyendas, sino más desde un punto de vista científico y realista. Entonces, pues nada, esto me enganchó bastante para avanzar. Y nada, el libro va... es que estoy un poco nervioso. El libro va avanzando desde diferentes puntos de vista de diferentes personajes, unos más científicos que otros, unos arqueólogos, más aventureros, y van sucediendo diferentes cosas relacionadas con los mayas, con la astronomía, y nada, se van mezclando diferentes historias que, como digo, están muy bien apuntaladas por la ciencia y por datos reales, con situaciones reales, con localizaciones reales, como son Punta Cana, como son México, Washington, Nueva York, con centros de investigación reales como la NASA, la ESA, el radiotelescopio de Arecibo. Luego incluso también habla de muchos satélites reales que se dedican a estudiar el Sol. Y con todos estos datos va el autor recogiendo pues toda la experiencia que como digo, es muy real en el sentido de que uno va leyendo el libro y a veces va dudando y preguntándose, bueno, esto podría pasar, esto es tan científico y tan real que no sabes si los datos son de mentira o en realidad son datos que podrían ocurrir. Entonces esto me hace pues que... Perdón. Esto para mí hizo el libro muy fácil de leer, muy ágil, muy directo y para nada pesado. Por el hecho de que esté lleno de datos y tal no se me hace pesado, sino que lo hace ágil y dan ganas de seguir avanzando para conocer qué es lo que va ocurriendo y hasta dónde llegamos. Eso también relacionado con los personajes, que están muy bien construidos y sobre todo no solo en el presente de la historia, sino que según avanza va descubriendo el pasado de cada personaje, que te hace darte cuenta de por qué cada personaje actúa de una manera en cierto momento, por qué toma ciertas decisiones o por qué no, cómo afloran ciertas cosas que tenía guardadas, no sé. Yo veo personajes con mucho peso, con mucho fondo, y esto hace también que el lector empatice con él y bueno, te engancha la historia y quiera seguir leyendo y ver qué pasa. Y bueno, no sé, para finalizar decir eso, que es un libro muy redondo, que se nota que hay mucho trabajo de documentación detrás, que hay mucho trabajo a la hora de escribir, que hay mucho trabajo a la hora de revisar, volver a revisar, hacer que todo cuadre, que no haya fisuras, que los posibles cabos sueltos que hayan podido quedar al final estén todos hilados. Y bueno, es uno de esos libros que cuando uno va llegando al final le da un poco de pena terminar, porque bueno, pues te vas a encariñar un poco con los personajes, tienen mucha personalidad y mucho peso, y entonces pues eso da un poco de cosa de decir, se acaba, quiero que llegue al final para ver qué es lo que ocurre, pero sin embargo pues eso da un poquillo de pena que ¿y ahora qué? ¿Segunda parte? En 2012 acaba el mundo.